Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 5, donde dice: Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Comienza diciendo este versículo que Jesús ni aun con eso respondió. Es decir, ni siquiera con la pregunta exigente del gobernador, Jesús respondió algo, ya que el silencio del Señor impresionó a Pilato y le estaba acusando de sedicioso, pero su imagen era la de un hombre sereno, tranquilo y noble. Y como ya se ha dicho antes, la profecía se estaba cumpliendo en cuanto al silencio del Señor. Isaías, capítulo 53, versículo 7 dice: Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por otro lado, tampoco había razón alguna para responder cuando Pilato sabía que era inocente. Juan, capítulo 18 y versículo 38 dice: Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Muchas veces, como en este caso, el silencio era más elocuente que las palabras. Note que el Sanedrín había entregado a Jesús condenado a muerte, para que Pilato confirmase la sentencia que ellos ya habían dictado. Por tanto, los acusadores sabían bien que sería difícil que el gobernador no ratificase lo que ellos habían ya determinado. Y por otro lado, según los paralelos, Jesús había dado en privado al gobernador lo que era su reino. Por tanto, esa acusación había sido ventilada antes. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es: ¿para qué más contestaciones? Jesús había venido al mundo no para establecer un reino en oposición a Roma, sino para dar testimonio de la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 18, los versículos 36 y 37, dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La hora final para el cumplimiento de su obra redentora había ya llegado. Durante todo el ministerio había tenido mucho cuidado para no alentar a fanáticos que buscaban resolver la ocupación romana y además conseguir la libertad para Israel. Y ahora Jesús estaba a punto de dar su vida en precio por el pecado del mundo, y además lo hacía voluntariamente. Juan, capítulo 10, versículo 17, dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por tanto, la sentencia de Pilato no tenía interés alguno para él. Los hombres, tanto los delincuentes del Sanedrín como los romanos, eran meros instrumentos para llevar a cabo el plan establecido desde antes de la creación del mundo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos,
todo aquel ministerio de gracia había gravitado últimamente de una forma especial sobre Jesús, como lo demuestra su agonía en Getsemaní, asumiendo la copa que debía de tomar conforme a lo establecido para él en el plan de redención. Y de ahí que lo mejor era guardar silencio entre las acusaciones que le estaban formulando, ya que Pilato desconocía el programa de salvación que Jesús iba a realizar. Solo había recibido del acusado un informe sobre el reino del que él era el rey. Y note que no se trata de algo de este mundo, ni pertenencia a él. Por eso el gobernador se asombraba o admiraba del silencio de Jesús. Nada había que temer de una persona así, que no promoviera ningún conflicto en el plano de este mundo, porque su reino, según había testificado, era de condición celestial. Y esa convicción había asentado en la mente de Pilato, que no había razón alguna para condenarle a muerte. Y a medida que el tiempo pasaba y que los acusadores no veían reacción alguna en el gobernador para dictar sentencia de muerte, el fanatismo y el odio adquirían dimensiones que se expresan en más acusaciones, cada vez menos fundamentadas pero más enérgicas. Por tanto, más tarde Pilato iba a enviarle a Herodes, pero tampoco éste le devolvió al prisionero con una acusación concreta en contra de él, así que decidió íntimamente en hacer todo lo posible por ponerlo en libertad. Y ahora, desde los versículos 6 al 15, vamos a estar tratando la liberación de Barrabás y la sentencia de Jesús. Pero proseguimos con el versículo 6, donde dice: Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen. Preparando lo que sigue del relato, Marco aquí introduce un dato histórico relativo al comportamiento habitual del gobernador en aquellos días. El dato se introduce mediante una frase genérica que comienza por la preposición y la partícula que tiene el sentido de y cada, o si se refiere, ahora bien, ya que la palabra que Marco usa aquí se refiere siempre en los sinópticos a la fiesta de la Pascua. Quiere decir que cada año en el día de la Pascua Pilato soltaba a un preso el que le pedían. Por otro lado, los testimonios históricos de esta costumbre están solo en los evangelios. Y como es natural, puesto que se trataba de una fiesta religiosa que se celebraba continuamente en un determinado lugar de los conquistados por Roma y que tenía que ver solo con ese territorio. Pero sin embargo hay una analogía en el relato de Livio sobre el Lestiternium, es decir, la fiesta de los dioses, en la que se soltaban las cadenas de los pies a los prisioneros, y el soltar a un preso era potestativo del gobernador de Roma, y es posible que liberar a un prisionero fuese como una identificación con el simbolismo de la Pascua en cuanto a la liberación de Israel de Egipto. Por otro lado, podemos ver que Pilato ve en esa costumbre un camino de los pocos que ya le quedaban para conseguir la liberación de Jesús, de modo que pensaba que si le ofrecía un delincuente perverso o a Cristo, las gentes pedirían que le soltase al Señor. Continuará con el versículo 7, donde dice: Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Comienza diciendo este versículo: y había uno que se llamaba Barrabás. No se sabe de este preso nada más de lo que Marcos dice aquí.
Se discute también el significado del nombre y que ha producido una notable controversia, ya que podría ser la unión de Bar-Abás, hijo de padre, como se llamaba a los rabinos en el Talmud, de modo que bien podría ser hijo de alguno de los maestros de Israel. Y es posible que se tratase de un celote o de un patriota fanático. Es por eso que Marcos hace notar que estaba preso con el resto del grupo de amotinados o sediciosos. A la luz del texto griego, da la impresión de que el grupo de sediciosos entre los que estaban Barrabás eran prisioneros de Roma desde hacía ya algún tiempo. Continúa diciendo este versículo, presos con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí Marcos hace notar que en la revuelta que había hecho el grupo de sediciosos había causado la muerte de alguien. Y por otro lado, Mateo le llama un preso famoso. Mateo, capítulo 27, versículo 16, dice, y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Y además Juan dice que era un ladrón. Juan, capítulo 18, versículo 40, dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Esa revuelta tenía que ser algo muy conocido, puesto que Marcos habla de ella anteponiéndole el artículo, aunque también podría ser que el uso artículo señalase simplemente una determinada insurrección en la que aquel grupo estuvo envuelto. Note que la revuelta debió de haber sido dirigida contra los romanos, y estos bandidos o salteadores eran considerados por los nacionalistas más extremas como verdaderos patriotas, especialmente por los celotes. Y también es muy probable que Barrabás fuese uno de ellos, ya que la idea más generalizada es que se trataba de un revolucionario que luchaba contra el poder romano. La acusación de este hombre produjo un disturbio en la ciudad que terminó con un homicidio. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Había una serie de costumbres en la fiesta que se repetían todos los años, y una de ellas era la presencia de una multitud que venía hasta donde estaba el gobernador para pedir el indulto de un preso, a lo que el gobernador respondía soltándoles uno o el que la multitud pedía. Aquí Marcos está usando el verbo subir, lo que permite entender como que la multitud subía a un lugar más alto. Posiblemente se trataba de subir las gradas de uno de los atrios del templo y llegar hasta la esquina donde estaba la Torre Antonia y donde habitualmente estaba el gobernador en esos días. Así pues, Marcos se refiere a la costumbre del delegado de Roma de soltarle un preso, constituyendo la cláusula de nuevo con el imperfecto de acción usual, caso dativo. Y con la multitud que había subido y estaba congregada frente a la residencia del gobernador, estaban también otros dos grupos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que habían acudido para acusar a Jesús ante Pilato. Y es posible también que hubiese algún celote mezclado con la multitud esperando la oportunidad de luchar por la liberación de Israel de la opresión de Roma. Continuará con el versículo 9, donde dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? A la petición de la multitud, Pilato responde con una propuesta que consistía en dejar libre
al rey de los judíos. En la brevedad del relato de Marcos no se aprecia la alternativa que Pilato propuso a la petición de la gente, que consistía entre escoger la libertad de Jesús, el rey de los judíos, o de Barrabás, el sedicioso. Por tanto, Pilato propone dejar libre a Jesús. Por otro lado, el auristo suelte deliberativo indica una acción que se cumpliría definitivamente, es decir, sería librado sin más cargos y podría ir a donde quisiera como un hombre libre. También se aprecia como otra vez más Pilato estaba procurando resolver la situación injusta en relación con Jesús y a la vez que quedase libre de cualquier perjuicio personal. De otro modo, Pilato estaba resuelto a dejarle en libertad, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 13, ya que aquella propuesta según Mateo 27:17 dice: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Es por eso que con toda seguridad el gobernador pensaba que la alternativa no recibiría otra respuesta que la que Jesús fuese liberado y Barrabás siguiera en prisión. Pero cualquier preferencia a un hombre benefactor y bondadoso que a otro violento y sanguinario, vemos aquí que el gobernador no conocía bien la condición de aquellos fanáticos que estaban siendo movidos por los más perversos religiosos que mente humana pudiera concebir. Y entre la gente estaban los sanguinarios principales sacerdotes y también los ancianos, cuyo propósito no era otro que la muerte de Cristo. Además, también podría haber patriotas que considerasen a Barrabás como un héroe nacional. Los dos grupos, sacerdote y ancianos, tendrían influencia decisiva en la determinación del pueblo, al formular la respuesta que Pilato demandaba. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Después de haber dialogado con Jesús, Pilato llegó a la conclusión de que aquel hombre acusado era inocente. Y la razón que motivaba todas aquellas acusaciones en contra de él no era otra que la envidia. Envidia en la que el aborrecimiento que se produce al ver que otro tiene lo que uno desea poseer. Ya que Jesús era envidiado por sus enseñanzas, también por sus obras y últimamente por su popularidad. Y de todo ello Pilato se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo a ver la conducta que manifestaban los principales sacerdotes. Es por eso que el gobernador se daba bien cuenta de aquella farsa, puesto que una de las acusaciones tenía que ver con sedición contra el poder de Roma, y él sabía bien que ninguno de aquellos amaba al emperador y estaba contento con la situación del sometimiento en que ellos se encontraban. Es por eso que no había otra razón para entregarle, que era por envidia. Esta no solo desea poseer lo que otro tiene, sino que procura también, en un deseo antagónico hacia el bien del otro, que no pueda disfrutar de lo que lícitamente tiene, ya que la envidia es esencialmente maligna como sentimiento de disgusto producido por la prosperidad de otros, siendo siempre mala, como así señala Marcos capítulo 15 versículo 10 y Romanos capítulo 1 versículo 29. Y note cómo también la envidia destruye al envidioso, corroyendo el corazón. Proverbios capítulo 14 versículo 30. Siendo además un peligro potencial contra el envidiado,
Por eso dice Salomón en Proverbios capítulo 27, versículo 4: Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Había algo claro, y era que los líderes religiosos y políticos de la nación no podían llegar a la altura de Jesús. Por tanto, la envidia los cegaba, impulsándolos a buscar por todos los medios la muerte del Señor. Y no hay cosa más peligrosa que ser objeto de envidia por parte de quien puede ejercer alguna autoridad, ya que la envidia ha hecho perder a muchas iglesias y a la obra del Señor en general, a sus mejores hombres también, caídos en manos de inconsecuentes espirituales que, usando de la autoridad de que disponían, lo han expulsado de la iglesia, simplemente porque ellos habían alcanzado niveles que los envidiosos nunca podrían alcanzar. Y voy concluyendo con esto. Jesús había obtenido una buena reputación con el pueblo en general, y Pilato, siendo hombre del mundo, pudo discernir que por eso los líderes religiosos judíos ahora actúan en base a la envidia. Los líderes religiosos envidian la popularidad de Jesús, y Pilato espera que la multitud escoja a Jesús y no a un reo, pero en este caso, Pilato falla. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 7 y versículo 21 dice: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amigo y amiga oyente, cuando dice que está contaminando al hombre, es también a la mujer, naturalmente. Es por eso que si alguna o varias de estas cosas que menciona la palabra de Dios y que acabo de leer están en tu corazón o la has practicado, pues yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo esta oración para que Jesús venga a tu corazón y te libere, dándote paz, salvación y vida eterna. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te confieso que muchas veces he sentido envidia de mis semejantes, de mi propia familia, amigos, compañeros, etc. Y que también he practicado alguna de estas cosas que dice tu palabra, y me confieso una persona pecadora delante de ti, y por eso te pido perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de todos ellos. Te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.